Una pregunta muy recurrente que nos hacemos quienes facilitamos con Mural es ¿cómo puedo reutilizar algo que ya hice en un mural en uno nuevo que tiene características similares o quizás algunas partes son similares? Quédate en este video que te voy a mostrar una manera muy fácil para que puedas reutilizar tus contenidos en Mural. ¿Me acompañás? Una vez adentro de nuestro mural, vamos a dirigirnos hacia el elemento o al área de trabajo, vamos a decir, que queremos guardar en nuestra librería para reutilizar más adelante. Supongamos que queremos elegir este área de trabajo porque lo queremos reutilizar en otros murales, entonces vamos a hacer clic derecho y vamos a ir a la opción Save to Content Library. Lo vamos a guardar en la librería de contenido. Hacemos clic. Acá le vamos a poder poner un nombre. Y vamos a hacer clic en Save. Automáticamente nos avisa que el elemento fue guardado en la librería de contenidos. ¿Cómo podemos reutilizar ese elemento en este mural o en cualquier otro? Muy fácil. Vamos a abrir un mural nuevo. Así se los muestro más fácil. Vamos a crear un mural en blanco. Acá estamos en nuestro nuevo mural. Entonces vamos a ir a la librería de contenidos. Y acá vamos a tener disponibles, bueno, en este caso la línea de tiempo que fue lo que guardamos hace un ratito y otros tantos que fuimos guardando en el tiempo. Hacemos clic en el contenido que queremos reutilizar y fíjense, automáticamente estamos reutilizando un contenido que ya generamos en otro mural, pero en uno nuevo. E incluso fíjense que como este área de trabajo en el mural anterior estaba agregado al outline, automáticamente lo vamos a tener en nuestro outline con todas las instrucciones tal cual fue como lo guardamos al área de trabajo. Fíjense que tiene exactamente el mismo texto. Lo cual también nos ahorra un montón de tiempo, ya que vamos a estar reutilizando contenido con sus instrucciones. E incluso nos desafía a ir generando nuestras propias áreas de trabajo, nuestros propios contenidos. E ir alimentando esta librería de contenidos para reutilizarlo en el futuro. También vamos a poder ir limpiando esta librería de contenidos a medida que dejemos de necesitar ciertos contenidos o que nos queden obsoletos o ya no los querramos usar más. Simplemente en el panel de librería de contenidos vamos a ir a los tres puntitos de aquel contenido que queremos eliminar y lo removemos de la librería. Eso solamente lo va a eliminar de la librería de contenidos. En los murales donde existan esos contenidos van a permanecer y no se van a modificar. También fíjese que tenemos la opción de renombrar. En vez de quizás de línea de tiempo, le podemos poner línea de tiempo 2, por ejemplo, y guardamos. Ahí está. Pero en este caso, como no lo necesitamos más, lo vamos a remover. ¡Tic! Y listo, fíjense que desaparece de la librería de contenidos y sin embargo está todavía vigente y utilizable en este mural que estamos creando de cero. Bueno, espero que te haya servido esta funcionalidad de librería de contenidos de Mural, que creo que entre facilitadores y facilitadoras no estamos utilizando tanto y tiene un potencial enorme para que nosotros podamos reutilizar nuestros contenidos, para que nos sea más fácil armar quizás una línea de facilitación utilizando áreas de trabajo que ya hemos generado con sus instrucciones, con su contenido, etc. Así que si te llevaste alguito de valor de todo esto, te voy a pedir que te suscribas y que compartas este video con otros facilitadores o facilitadoras o personas que están empezando a usar Mural y le quieren sacar el mayor potencial posible, que tiene muchísimo y que seguimos descubriendo quienes lo usamos a diario. Y si también tenés ganas de escribirme para que haga algún video específico, algún video tutorial específico, también es más que bienvenido, lo voy a recibir con muchísimo cariño y afecto. Nos vemos en el próximo video, ¿te parece? ¡Chao!